Hola, compartimos una lección más de matemáticas y quiero recordarte que en lecciones anteriores hemos comenzado el trabajo con los sistemas de ecuaciones lineales. Has trabajado diferentes métodos para resolver sistemas, el método por sustitución y el método por reducción, o como también llamado adición y sustracción. En nuestra lección de hoy vamos a comenzar recordando algunos elementos que son muy importantes relacionados con la vida diaria y el lenguaje matemático, que nos será muy útil para la lección de hoy. Por ejemplo, cuando en matemáticas queremos decir el doble de algo, pues ¿cómo representarlo? O cuando queremos decir un tercio de algo, ¿cómo representarlo? Pues voy a recordártelo en las siguientes láminas. Para que recuerdes que un número aumentado en 3 unidades, debo decirte que ese número puedes identificarlo con una letra cualquiera, P, M, H, J, cualquiera. Y para aumentarlo en 3 unidades, quedará P más 3. Si un número lo quieres disminuir en una unidad, pues puedes utilizar cualquier letra también y entonces puede ser X menos 1. El doble o el duplo de una cantidad determinada también puede ser representada como 2X, también 2M, 2H, 2Q. La mitad de un número, evidentemente tendrás que utilizar un medio del valor. Un medio puede ser de Y, de H o de J. Y si quisieras representar la tercera parte también de un número o de una cantidad, evidentemente debes utilizar un tercio. Pero quiero decirte también que puedes representar estas cantidades como Y sobre 2 y M sobre 3. Un número X excede a otro número Y en 8 unidades. Puedes representarlo como X menos 8 igual a Y. Fíjate que en este caso es X el número que excede a Y. Y para poder establecer una igualdad entre ellos, es a X a quien debes quitarle 8 unidades para que sean iguales. También puedes representarlo como X es igual a Y más 8. La adición de dos números consecutivos puedes representarlo con cualquier letra también y tendrá como característica la siguiente: A más 1. Recuerda, por ejemplo, 2 y 3 son números consecutivos. La diferencia entre ellos es una unidad. Por lo tanto, 3, por ejemplo, tiene 2 más una unidad. Suponiendo que 2 sea A, será A el 2 y A más 1, 3. De modo general, puedes utilizar M más M más 1, H más H más 1, cualquier letra. Bueno, evidentemente hemos recordado todos estos elementos de traducción del lenguaje común al lenguaje matemático y viceversa, porque en nuestra lección de hoy vamos a trabajar con ellos. Y te propongo escuchar una fábula que ya has visto con una profesora en una lección anterior. Ella te dejó esta idea para que recapacitaras cómo puedes trabajar.
esta fábula nosotros la vamos a recordar y veremos qué ocurre para nuestra lección de hoy. Dice: un caballo y un mulo caminaban juntos, llevando sobre sus lomos pesados sacos. Lamentábanse el caballo de su enojosa carga, a lo cual el mulo le dijo: ¿de qué te quejas? Si yo te tomara un saco, mi carga sería el doble de la tuya. En cambio, si te doy un saco, tu carga se igualaría a la mía. Y preguntamos: ¿cuántos sacos lleva cada uno? Tanto el caballo como el burro. Hemos tenido una interrogante a partir de una supuesta conversación entre un caballo y un mulo, pero que te da a ti la idea de que tienes un problema que resolver. Evidentemente, esta es nuestra lección de hoy: problemas que conducen a sistemas. Lección 37. Problemas que conducen a sistemas. Y para poder resolver estos problemas necesitas llevar un orden, una secuencia de pasos que es muy importante que no olvides. Vamos a verla. Pasos para resolver problemas. Primeramente, leer detenidamente el problema e interpretarlo. Analizar la vía de solución matemática. Resolver el problema a partir, por supuesto, de la vía encontrada. Y comprobar y dar respuesta. Te recuerdo además que la comprobación del problema se realiza en el texto del propio problema. Para poder resolver el problema que se nos plantea, debemos analizar que tanto el caballo como el mulo van a tener una variable que representa su cantidad. Vamos a llamarle al caballo la cantidad que lleva como carga X y la cantidad que lleva como carga el mulo vamos a llamarle Y. Y entonces en la conversación de ambos nos plantean que, por ejemplo, el mulo le dice al caballo cuando éste se lamentaba:
Si yo te tomara un saco, mi carga sería el doble de la tuya. Para poder establecer esta igualdad, debemos analizar que hay un saco del caballo que va hacia el mulo. Por lo tanto, ¿qué pasaría con la carga del mulo? La carga del mulo se convertiría en Y más 1, porque está tomando un saco de los que ya tiene el caballo. ¿Y qué ocurriría con la carga del caballo? Pues la carga del caballo se convertiría en la que ya tenía menos un saco. Pero para poder establecer la igualdad, volvamos a pensar en lo que le dice el burro. Si yo te tomara un saco, mi carga sería el doble de la tuya. Por lo tanto, para que sean iguales, podemos decir que el doble de esta carga se iguala a la del mulo. Repetimos. Tomemos entonces la idea. El mulo le dice al caballo, si yo te tomara un saco, vamos a quitarle un saco al caballo, nos queda X menos 1. Y vamos a dárselo al mulo, Y más 1. Pero entonces mi carga sería el doble de la tuya. Para poder establecer una igualdad, debemos ponerle el doble a la carga del caballo para que sean iguales. Vamos a analizar una vez más la conversación. En cambio, si te doy un saco, o sea, vamos a quitarle ahora un saco al mulo. Sería Y menos 1, quitándole un saco al mulo. Si te doy un saco, tu carga se igualaría a la mía. Entonces, al quitarle un saco al mulo, el caballo tomaría un saco más. Y nos plantea que se igualarían ambas cargas. Observemos que tenemos dos ecuaciones que formarían un sistema y que podemos resolver de cualquiera de las formas que hemos estudiado, o por el método de sustitución o por el método de reducción. ¿Qué te propongo? Te propongo entonces en este momento resolver el sistema a partir de cualquiera de los dos métodos. Pero antes observa que tenemos que transformar este sistema para poder trabajar cómodamente. Y traeremos, por ejemplo, todas las variables hacia el término de la izquierda y todos los números hacia el miembro de la derecha. Te propongo entonces borrar los datos o al menos conservarlos más pequeños. Los datos al caballo le llamamos X y al mulo su carga le llamamos Y. Yo voy a comenzar a resolver el sistema planteado. Y más 1 es igual a 2X menos 2. Observa que hemos tenido que utilizar la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Y en la otra ecuación, Y menos 1, vamos a dejarlo tal y como está hasta el siguiente paso. Ahora traeremos todas las variables hacia la izquierda. Y menos 2X es igual a menos 2 menos 1 y todos los números hacia la derecha. Y menos 2X igual menos 2 menos 1 y Y menos X es igual a 1 más 1. Observen que nos quedará, por supuesto, el sistema de una manera más fácil para trabajar. Les propongo entonces borrar, si ya copiaron, vamos a dar un momento para copiar la ecuación original y después continuar resolviendo.
vamos a borrar las ecuaciones originales para poder continuar nuestro trabajo. Y podemos ya operar. Y menos 2x es igual a menos 3 y y menos x es igual a 2. Este sistema, mucho más cómodo ya para trabajar, podemos analizar ahora si operamos por el método de sustitución o si operamos por el método de reducción o adición y sustracción, como también se le llama. Puedes escoger tu vía. Yo voy a operar solamente utilizando el método de reducción. Puedes hacerlo después como estudio independiente utilizando el método de sustitución. Para ello debemos pensar cuál de las dos variables queremos eliminar y comenzaremos pensando que podemos eliminar la variable y. Vamos a multiplicar entonces la segunda ecuación por menos 1. Por lo tanto nos queda y menos 2x igual a menos 3 y menos 1 por y menos y, menos 1 por menos x más x y menos 1 por 2 menos 2. Por supuesto, voy a aplicar entonces el método que me decía que una vez que yo analizara en una de las dos ecuaciones o en las dos ecuaciones cuál es la variable que queremos utilizar y encontrara cuál es la transformación que debo hacer, ahora puedo operar. En este caso, como hemos obtenido el coeficiente de una de las y como el opuesto de la otra, adicionamos los dos miembros de las ecuaciones. Y menos y es 0 y menos 2x más x es menos x. Te recuerdo entonces que estás ante la adición de dos números, en este caso con variables, uno negativo y el otro positivo. Se restan sus módulos y se pone el signo del número de mayor módulo. Y cuando ambos son negativos, se adicionan y se pone el signo del número que tiene. Por lo tanto, como ambos son negativos, el número es negativo. Como menos x es igual a menos 5, evidentemente x es igual a 5. ¿Qué ocurre? Ya tenemos la carga del caballo. Tenía 5 sacos. ¿Cómo puedo entonces encontrar la carga del mulo? Pues tendríamos que buscar en una de las ecuaciones originales la carga del mulo. Voy a recordarte que teníamos dos ecuaciones. 2 que multiplica a x menos 1 igual a y más 1 y x más 1 igual a y menos 1. Voy a sustituir en esta ecuación 2. Sustituyendo x igual 5 en la ecuación x más 1 igual y menos 1. ¿Por qué la escribo completa? Porque como no le dimos un número para identificarla, es mejor escribirla completa. Nos queda 5 más 1 igual a y menos 1. Por lo tanto, 6 es igual a y menos 1. Luego, 6 más 1 es igual a y es igual a 7. Hemos llegado a la conclusión de que el caballo entonces tenía 5 sacos y el mulo 7 sacos. Ahora nos quedaría comprobar para poder responder. ¿Cómo podemos comprobar? Pues tenemos que ir al problema original. Y el problema original lo tenemos en la redacción. Veremos. Dice que si yo tomara un saco de los tuyos, mi carga sería el doble de la tuya. Si tomamos entonces un saco de los del caballo hacia el burro, nos quedaría 4. Vamos aquí a la comprobación.
un saco de los del caballo hacia el burro, llevamos 5 menos 1, que obtenemos 4. Y el burro obtendría 7 más 1, que es igual a 8. Pero 8 es el doble de 4. Se ha cumplido lo que se planteó. Y además dice, en cambio, si te doy un saco, tu carga se igualaría a la mía. Si le damos un saco de los del mulo al caballo, 7 menos 1 es igual a 6. Y se lo damos al caballo, 5 más 1 es igual a 6. Se igualan las cargas, 6 igual a 6. Te repito que esta comprobación no tienes necesariamente que escribirla cuando resuelvas un problema. Sí es necesario que compruebes dándote cuenta que el texto del problema es quien te da la verdad de que si tu solución es correcta, se debe cumplir lo que en él se ha planteado. Una vez que ya has resuelto la cantidad de sacos para cada animal y has comprobado que se cumple lo que el texto del problema plantea, te propongo entonces que escribas la respuesta en tu cuaderno, aun cuando yo no la escriba en la pizarra. La respuesta, pues muy fácil. El caballo llevaba 5 sacos y el mulo 7 sacos. Te propongo entonces que copies y escribas la respuesta. ¿Te ha gustado la fábula? Seguramente sí. Bueno, yo te propongo entonces que en nuestra lección hagamos otros problemas, aunque ya no tengamos fábula. Y uno de ellos es el ejercicio que te propongo a continuación. La diferencia de dos números es un sexto. El triplo del mayor más el duplo del menor es igual a 1. Halla los números.
Bueno, para resolver este problema, te debes haber dado cuenta que es necesario marcar quién va a ser el número mayor y quién va a ser el número menor. De la misma forma que yo les he llamado X y Y, tú puedes llamarle M, N, como quieras. Y entonces ubicar, a partir de lo que te plantea tu problema, las ecuaciones para trabajar. Observa que dice, la diferencia de dos números es un sexto. Debes plantear la diferencia entre ellos y esta es un sexto. Y el triplo del mayor 3 veces X más el duplo del menor más 2Y es igual a 1. Por lo tanto, las ecuaciones quedan como 3X más 2Y igual 1 y X menos Y igual un sexto. Espero hayas comprendido. Bueno, como ya tú tienes los preliminares en tu cuaderno y yo en la pizarra, podemos entonces trabajar. O sea, ya tenemos los datos y ya tenemos también el planteo. Nos queda resolver el sistema. Evidentemente también puedes probar hacerlo por cualquiera de los dos métodos. Yo te propongo hacerlo igualmente por reducción o por sustitución. Pensemos en la posibilidad de reducción y lo primero que te propongo es multiplicar por 6 la segunda ecuación. Ahora, antes que ello, quiero que te des cuenta que si te plantean que la diferencia entre estos dos números es un sexto y la diferencia es positiva, nunca podrás establecer entonces la diferencia del menor menos el mayor. Por eso es que hemos planteado X menos Y, el que ya prefijamos como mayor menos el menor. Y esa diferencia entonces sí puede ser positiva. Te propongo comenzar entonces multiplicando por 6. ¿Por qué hemos multiplicado por 6? Teniendo en cuenta que tenemos un denominador y para el cual entonces es mucho más fácil trabajar con números enteros. Quizás no sea para ti ningún problema trabajar con fracciones, pero fíjate cómo multiplicando por 6 ya tienes toda la ecuación, 6 por X, 6X, 6 por menos Y, menos 6Y y 6 por un sexto es 1. Tienes toda la ecuación con números enteros. Por supuesto que es más cómodo trabajar con ellos. Entonces pensemos, ¿cuál de las dos ecuaciones en cuál de las dos variables vamos a trabajar, de modo que transformemos las ecuaciones que tenemos para este trabajo? Observa, 3, 6, 2 menos 6. Te propongo multiplicar toda la primera ecuación por 3, de modo que 3 por 2, 6, y 6 menos 6, 0. Y eliminemos entonces la Y. Nos queda entonces 3 por 3, 9X, 3 por 2, más 6Y, y 3 por 1, 3. Y ahora la segunda ecuación quedó tal y como ya la habíamos planteado. Adicionamos entonces 6Y menos 6Y, 0, y 9 más 6, 15X. 3 más 1, 4, X igual a 4 sobre 15.
el resultado del número x, que será en este caso el mayor porque lo prefijamos así, es 4 sobre 15. ¿Cómo podemos encontrar entonces el menor, que es y? Tomemos una de las ecuaciones originales. Puede ser esta o puede ser esta. Puedes llamarle ecuación 1 y ecuación 2. Yo te propongo utilizar la ecuación 2. Sustituyendo x igual a 4 sobre 15 en la ecuación 2. ¿Qué ocurre? X es 4 sobre 15 menos y, que no lo conozco, es igual a 1/6. Por lo tanto, nos queda que menos y es igual a 1/6 menos 4 sobre 15. Vamos a realizar en cálculos auxiliares 1/6 menos 4 sobre 15. El denominador común entre 6 y 15 es 30. Te darás cuenta si realizas el cálculo pertinente. Ten 30 entre 6 es a 5. 5 por 1 es 5, menos 30 entre 15 es 2, por 4, 8. Por lo tanto, nos queda menos 3 sobre 30. Y simplificando, menos, observa, 3 dividido por 3 es 1 y 30 dividido por 3 es 10, menos 1/10. Por lo tanto, podemos plantear que menos y es igual a menos 1/10. Por lo tanto, y es igual a 1/10. Hemos obtenido en este momento los valores x y y, el número mayor y el número menor. Te propongo, para poder continuar con otros elementos de la clase, que con tu facilitador realices la comprobación y una vez que tengas la comprobación, des la respuesta al ejercicio. Te lo dejo como tarea. Bueno, espero hayas comprendido el ejercicio y por supuesto no tendrás problemas para comprobar y dar la respuesta. Entonces te propongo hacer otro problema.
La suma de dos números es 106 y el mayor excede al menor en 8. Halla los números. Llamémosle en nuestros datos al número mayor X y al número menor Y. Por lo tanto, vamos al planteo. ¿Qué nos plantea el problema? La suma de dos números es 106. Por lo tanto, X más Y es igual a 106. Y el mayor excede al menor en 8. El mayor excede al menor en 8. Por lo tanto, podemos expresarlo como X es igual a Y más 8. Para que haya esta igualdad, las 8 unidades debemos agregarlas en el número menor. O también podemos plantear X menos 8 es igual a Y. O sea que podemos quitarle las 8 unidades a X para que sea igual a la Y. Ambos planteamientos son correctos. Por supuesto, tenemos que escoger uno de los dos. Te propongo el de la pantalla. Para resolver el sistema es muy sencillo. Transformemos si es necesario. Te propongo entonces escribir la primera ecuación tal y como aparece y en la segunda escribir la Y en el miembro de la izquierda. Y en este caso me queda X menos Y igual a 8. Es evidente que en este sistema es muy fácil trabajar porque no tengo que hacer otra transformación porque Y menos Y es 0 y nos queda 2X es igual a 8 más 6, 14, 114. Evidentemente, dividimos ahora por 2, 114 dividido por 2, que operando obtenemos igual a 57. Tú puedes realizar este cálculo en tu cuaderno. Ya hemos obtenido el valor para la X. Ahora tendremos que buscar el valor para la Y. Y llamándole a la primera ecuación 1 y a la segunda ecuación 2, podremos sustituir el valor de X en la ecuación 2. Fíjate entonces que 57 es igual a Y, que no la conocemos, más 8. Por lo tanto, 57 menos 8 es igual a Y. Quedaría entonces la posibilidad de operar 57 menos 8, que obtienes 49. Y es igual a 49. En este momento estás en condiciones de realizar la comprobación. Comprueba entonces que la adición de ambos números es 106 y comprueba entonces que cuando has restado del mayor al menor,
Ocurre que la diferencia entre ellos te da 8, o sea que si adicionas 8 al menor de ellos, obtienes una igualdad con el mayor. Y finalmente das la respuesta. Los números son 57 y 49. Espero que copies las notas que están en la pizarra y realices esta comprobación. Es necesario entonces que revises tu cuaderno de ejercicios mimeografiado y pienses que cualquiera de estos ejercicios tú estás en condiciones de realizarlos. Te recuerdo que en todos los problemas debes leer detenidamente y a partir de la lectura obtener el planteo, comprobar una vez que tienes los resultados y dar la respuesta. Te veo en un próximo encuentro.